Bienvenidos un día más a mi canal, donde desmenuzamos todo sobre el mundo del entretenimiento turco que tanto nos apasiona. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de cotillear porque hoy tenemos un chisme jugosísimo entre manos. Ya saben que me encanta traerles contenido fresquito, recién salido del horno, y esta vez no es la excepción. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y shippeadas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que los rumores, las indirectas y las señales apuntan a algo que muchos fanáticos sueñan desde hace tiempo: una reconciliación. Pero no una reconciliación cualquiera. Una reconciliación con sabor a drama hospitalario. Sí, como lo oyen. El título del vídeo ya les habrá dado una pista: Hande consuela a Kerem, salen juntos del hospital. Reconciliación. Y no es un clickbait barato. Hoy vamos a analizar todas las evidencias, los testimonios y las fotos que han salido a la luz y que nos hacen creer que efectivamente, Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Antes de empezar con todo el salseo, quiero recordarles que si les gusta el contenido que traigo, no olviden suscribirse al canal. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les tengo las últimas noticias, chismes y curiosidades de sus actores y actrices turcos favoritos. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Preparen sus palomitas, porque esto se pone bueno. Para entender por qué este rumor de reconciliación ha cobrado tanta fuerza, tenemos que remontarnos un poco al pasado. Como recordarán, Hande y Kerem fueron la pareja del momento durante el rodaje y emisión de la exitosísima serie Sen Kalkam. La química entre ellos era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación se hizo pública, causando furor entre los fans, que los bautizaron como Anker. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos. Viajes juntos, fotos adorables, declaraciones de amor, todo parecía un cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió a sus seguidores. Nadie entendía qué había pasado. Rumores de infidelidades, agendas apretadas, diferencias irreconciliables. La verdad es que nunca se supo con certeza el motivo real de su separación. Hubo quien apuntó a la presión mediática como un factor determinante, la imposibilidad de separar la vida personal del torbellino profesional que suponía protagonizar una serie de éxito mundial. Otros hablaban de celos profesionales, de la ambición de ambos por seguir creciendo individualmente y la dificultad de hacerlo como pareja. Sea como fuere, la ruptura dolió, y dolió mucho. Desde entonces, ambos han seguido con sus vidas profesionales, enfocándose en sus carreras y proyectos. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando en diversos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha probado suerte en producciones internacionales, buscando nuevos retos y demostrando su versatilidad como actor. Ambos, a pesar del dolor de la separación, han demostrado una gran profesionalidad y han seguido adelante con sus vidas. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de sus respectivas carreras, el fantasma de Anker siempre ha estado presente. Los fans nunca han perdido la esperanza de una reconciliación, y cada pequeña señal, cada interacción en redes sociales, era interpretada como una posible pista de que el amor aún seguía vivo. Un me gusta a una foto, un comentario sutil, una aparición en el mismo evento, todo era analizado con lupa por los fans, ávidos de cualquier indicio que alimentara su ilusión. Y es aquí donde entra en juego la supuesta visita de Kerem al hospital. Hace unos días, empezaron a circular rumores sobre un posible accidente o problema de salud de Kerem. No se especificaba la gravedad de la situación, pero la información era suficiente para alarmar a sus seguidores. Al principio se habló de un accidente deportivo, dado el conocido amor de Kerem por el baloncesto y otros deportes. Otros rumores apuntaban a un posible agotamiento por el exceso de trabajo, teniendo en cuenta el ritmo frenético que lleva el actor. La incertidumbre era palpable y la preocupación crecía por momentos. Paralelamente, algunos testigos afirmaron haber visto a Hande entrando en el mismo hospital. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Los fans de Anker no lo creían así.
La simple idea de que Ande estuviera en el mismo lugar que Kerem, especialmente en una situación delicada como una visita al hospital, desató la locura. La esperanza de una reconciliación se encendió con más fuerza que nunca. Las teorías empezaron a surgir. Algunos decían que Ande, al enterarse del percance de Kerem, no dudó en ir a visitarlo para mostrarle su apoyo. Otros, más optimistas, aseguraban que Ande ya sabía del problema de salud de Kerem y que lo había estado acompañando discretamente durante todo el proceso. Esta última teoría, aunque más arriesgada, era la que más ilusión generaba entre los fans. La idea de que Ande y Kerem seguían conectados, que se preocupaban el uno por el otro en secreto, era irresistible. Y la bomba estalló cuando supuestamente fueron vistos saliendo juntos del hospital. No hay fotos claras ni vídeos que lo confirmen al 100%, pero varios testigos aseguran haberlos visto abandonar el centro médico en el mismo coche. Ande, visiblemente preocupada, consolando a Kerem. Una imagen que, de ser cierta, alimentaría aún más las esperanzas de una reconciliación. La descripción de los testigos era detallada, Ande con un rostro de preocupación, con la mano sobre la de Kerem, quien parecía abatido. El coche, un vehículo negro de alta gama, con los cristales tintados para evitar miradas indiscretas. La escena, digna de un guión de telenovela turca. Ahora bien, vamos a analizar la situación con un poco de objetividad. Como dije antes, no hay pruebas irrefutables de que Ande y Kerem hayan salido juntos del hospital. Todo se basa en testimonios de personas que afirman haberlos visto. ¿Pero podemos confiar en esos testimonios? ¿Podrían ser inventados o exagerados? Es crucial ser cautelosos y no dejarse llevar por la euforia. Es importante tener en cuenta que los fans de Anker son muy apasionados y a veces pueden dejarse llevar por sus deseos y fantasías. No sería la primera vez que un rumor falso se viraliza en las redes sociales, alimentado por la ilusión de los seguidores. Hemos visto casos similares con otras parejas de actores turcos, donde la imaginación de los fans supera la realidad. La pasión puede ser un arma de doble filo, capaz de crear historias donde no las hay. Además, hay que considerar que Ande y Kerem son figuras públicas muy conocidas y perseguidas por los paparazzi. Si realmente hubieran salido juntos del hospital, es muy probable que algún fotógrafo o periodista los hubiera captado en el acto. La ausencia de fotos o vídeos oficiales genera cierta duda sobre la veracidad de la información. Los paparazzi turcos son famosos por su insistencia y su capacidad para capturar momentos íntimos de las celebridades. Que no haya ni una sola imagen de Ande y Kerem saliendo del hospital juntos levanta sospechas. Sin embargo, también es cierto que Ande y Kerem siempre han sido muy discretos con su vida personal. No les gusta exponerse demasiado a los medios y prefieren mantener su intimidad a salvo. Es posible que hayan tomado precauciones para evitar ser vistos juntos y que hayan logrado salir del hospital sin ser detectados. Podrían haber utilizado una salida secundaria, haber cambiado de coche o haber recurrido a la ayuda de su equipo de seguridad para evitar a los paparazzi. La discreción es una herramienta poderosa en el mundo del espectáculo. Otro punto a favor de la teoría de la reconciliación es la buena relación que aparentemente siguen manteniendo Ande y Kerem. A pesar de su ruptura, nunca se han hablado mal el uno del otro en público. Incluso se han intercambiado algunos me gusta y comentarios en redes sociales, lo que sugiere que no hay rencores ni resentimientos entre ellos. Esta madurez y respeto mutuo es un indicio de que la puerta a una posible reconciliación nunca se cerró del todo. Además, algunos amigos en común de la pareja han insinuado que Ande y Kerem se han estado acercando nuevamente en los últimos meses. No han dado detalles específicos, pero han dejado entrever que podría haber una segunda oportunidad para el amor. Estos comentarios, aunque vagos, son significativos. Vienen de personas cercanas a la pareja, que conocen la dinámica de su relación y que podrían tener información privilegiada. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No podemos afirmar ni negar que Ande y Kerem se hayan reconciliado. Todo se basa en rumores, testimonios y especulaciones. La incertidumbre es la reina de esta historia. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. La cantidad de rumores y señales que apuntan a una reconciliación son demasiadas para ser ignoradas. Algo se está moviendo entre Ande y Kerem, aunque no sepamos exactamente qué.
Personalmente creo que hay una gran posibilidad de que Hande y Kerem estén dándose una segunda oportunidad. Su historia de amor fue muy intensa y especial, y es difícil olvidar un amor así. Además, ambos han madurado y aprendido mucho desde su ruptura. Quizás ahora, con más experiencia y sabiduría, puedan hacer que su relación funcione. El tiempo cura heridas y permite ver las cosas con perspectiva. Y si realmente están juntos nuevamente, me alegro muchísimo por ellos. Se merecen ser felices y si su felicidad está en estar juntos, que así sea. El amor, al fin y al cabo, es lo más importante. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. El tiempo dirá si los rumores son ciertos y si Anker regresa para quedarse. Mientras tanto, podemos seguir soñando y shippeando a esta hermosa pareja. Que la esperanza sea lo último que perdamos. Y ahora, mis amores, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Hande y Kerem. Como siempre, traté de ser lo más objetiva posible y de presentarles todas las evidencias y los argumentos a favor y en contra de la teoría de la reconciliación. Recapitulando un poco, hemos hablado sobre los rumores del accidente o problema de salud de Kerem, la supuesta visita de Hande al hospital, la posible salida juntos del centro médico y la buena relación que siguen manteniendo ambos actores. Todo esto, sumado a las insinuaciones de amigos en común, nos hace pensar que podría haber una segunda oportunidad para Anker. Pero como siempre, la última palabra la tienen ellos. Tendremos que esperar a que confirmen o desmientan los rumores. Mientras tanto, podemos seguir soñando y shippeando a esta hermosa pareja. ¡Que viva el amor! Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ustedes son mi familia virtual y su cariño es mi mayor recompensa. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem se han reconciliado? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Me encanta saber sus opiniones y leer sus teorías. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den un me gusta y lo compartan con sus amigos. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta gran familia de amantes del entretenimiento turco. Los quiero un montón. Muchas gracias por todo, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino. ¡Mua!